La ideología del comunismo dejó enormes heridas ahí donde fue implantado, empezando con la misma Unión Soviética, donde hubo incontables muertes, hambre y sufrimiento. Cuba, donde aún a día de hoy sufren sus consecuencias, o Corea del Norte, donde viven en constante hambre y miseria. Pero tan terrible como fue la Unión Soviética o es a día de hoy en Cuba o Corea del Norte, es poco o moderadamente poco comparado con lo que se vivió en un país asiático llamado Camboya entre los años 1975 y 1979 a manos de los Gémenes Rojos. Lo que pasó en ese pequeño país y en aquella época no tan lejana a nuestros días es conocido hoy como el genocidio de Camboya, uno de los genocidios más sangrientos y crueles en la historia moderna y que, sin ninguna duda, está ligado al comunismo y las consecuencias del mismo. Camboya, conocido oficialmente como el Reino de Camboya, es un estado soberano ubicado al sur de la península de Indochina, en el sudeste asiático. Su capital y su ciudad más poblada es Phnom Penh, situada al sur de Camboya y con una población de 2.2 millones de personas. Evidentemente, la historia de Camboya es larga y extendida, pero para dar un buen contexto al asunto de este vídeo es lógico empezar con su historia más moderna, la cual empieza con el país convirtiéndose en 1863 en un protectorado o colonia de Francia. Camboya se mantiene como tal bajo el yugo francés durante los siguientes 90 años. En 1953 y tras estos 90 años, Camboya se deshace, por así decirlo, de Francia y se convierte en un país independiente con un gobierno monárquico como ya había sido antes de la colonización francesa. El nuevo monarca sería el hoy conocido como Norodom Sihanouk. Así que, a partir de 1953, Camboya, con su propio rey, comienza su vida independiente y se mantiene al margen de lo que en ese tiempo está manteniendo al mundo ocupado. Esto es la Guerra Fría, la conocida guerra entre el capitalismo y el comunismo. Pero claro, llega un momento en el que es imposible mantenerse al margen de la misma, y el motivo tiene un nombre propio: Vietnam, ya que el mismo hace frontera con Camboya. Pero fue en los años 60 cuando las cosas empiezan a desmoronarse en Camboya, tanto interna como externamente. El mayor problema, como es evidente, es la guerra de Vietnam, la cual parte de ella estaba siendo luchada en la frontera camboyana. Para darle un contexto, el norte comunista de Vietnam estaba intentando tomar de vuelta el territorio del sur de Vietnam, el cual tenía el apoyo de Estados Unidos. Y lo que estaba pasando es que muchos de los guerrilleros del norte de Vietnam usaban senderos para ayudar a sus tropas situadas al sur de Vietnam. Lo interesante es que parte de estos senderos estaban situados en Camboya y Estados Unidos era consciente de ello. Entonces, ¿qué hizo el gobierno americano? Presionar al gobierno de Camboya para impedir la utilización de esos senderos por parte del norte de Vietnam. Sihanouk, aún presidente del país, quería mantenerse al margen del conflicto, pero finalmente en 1965 cortó relaciones diplomáticas con Estados Unidos y buscó ayuda económica a no otro que a China y a la Unión Soviética. Sin embargo, sorprendentemente dio permiso a Estados Unidos a bombardear y atacar territorio de Camboya, solo y cuando ningún camboyano fuese asesinado en dichos ataques. Con el tiempo, tanto Estados Unidos como el propio gobierno camboyano empezaron a ver a Sihanouk como una persona de poca confianza y sumamente frágil. Como presidente del gobierno, Sihanouk fue lejos de ser un presidente democrático y justo. Todo lo contrario,
Durante su mandato, marginó a las diferentes etnias del país, formó un gobierno-estado de un solo partido e ignoró e intentó destruir todo intento de diferentes partidos. Entre estos partidos se encuentra el Partido de los Trabajadores, de extrema izquierda, liderado por Saloth Sar, o como todo el mundo le conoce hoy, su nombre revolucionario, Pol Pot. En 1962, Pol Pot empieza el levantamiento de manera escondida y secreta de su partido. Este levantamiento se inicia en las densas junglas localizadas en el norte de Camboya, por todas aquellas minorías étnicas que habían sido abandonadas y marginadas por el gobierno de Sihanouk. Pol Pot fue financiado y apoyado por el norte de Vietnam y por el mismísimo gobernador chinés, el general Mao. Pero Sihanouk no sabía nada de todo esto y consideró los levantamientos de Pol Pot como de humo y sin importancia, apodándolos tanto a él como a sus seguidores como los Gémenes Rojos. Y a pesar del pasotismo de Sihanouk, el movimiento de los Gémenes Rojos creció tanto en número como en fuerza, al mismo tiempo que su gobierno, el de Sihanouk, se iba deteriorando. Y en 1968 es cuando Pol Pot, en efecto, comienza su guerra interna en Camboya, atacando tanto a puestos del ejército como los de la policía de Camboya para robar material de guerra. Al comienzo, el ejército de Pol Pot era compuesto por unos 5.000 soldados y empezó siendo considerado por el gobierno como tal vez un grano muy molesto, pero que sin duda desaparecería al cabo de un tiempo. Es decir, no le dieron ninguna importancia. Pero eso rápidamente cambiaría por causa de unas elecciones, y no precisamente de Camboya, sino unas elecciones en Estados Unidos. Richard Nixon fue electo presidente de los Estados Unidos en 1968, y mientras su predecesor Lyndon B. Johnson había sido conservador a la hora de atacar territorio camboyés, Nixon, por el contrario, aumentó en frecuencia y en fuerza los ataques sobre el territorio de Camboya. Nixon justificó tales ataques afirmando que el gobierno camboyés permitió los mismos y asegurando que el ataque era sobre locales, donde había guerrilleros vietnamitas. Sin embargo, los ataques de Nixon sobre el territorio de Camboya acabó provocando la muerte de cientos de miles de civiles de Camboya. El gobierno de Sihanouk protestó tales acciones, pero fue ignorado por Nixon, y como es obvio, la poca estabilidad que Camboya tenía fue destruida por las acciones de Estados Unidos. El país se convirtió en un caos con miles de personas escapando del norte para el sur o el este del país, muchos convirtiéndose en refugiados y otros miles colocando sus esperanzas bajo el que en aquel entonces parecía el único que podía colocar una solución en este país. Y este no es otro que Pol Pot. Mientras todo esto estaba pasando, el gobierno de Sihanouk se desestabilizó y él tuvo que salir del país en 1970, justificándolo en un viaje diplomático. En dicho año, toma el poder del gobierno Lon Nol, y realmente no hay manera de justificar esta decisión. Fue en efecto lo peor que el gobierno podría haber hecho, ya que Lon Nol, conocido por sus actos violentos y sangrientos en el pasado, hizo que el país se revoltara contra el gobierno. Y por unas semanas hubo grandes temores de que la guerra de Vietnam se expandiera en Camboya. Con estos rumores y en este ambiente de guerra, el norte de Vietnam se hace con el norte de Camboya. En paralelo, Sihanouk se va a China y con aires de venganza decide aliarse con los Gémenes Rojos, para así luchar contra el gobierno que la había dejado a un lado. Así que Pol Pot y los Gémenes Rojos pasan a ser de una pequeña milicia de 5.000 personas a convertirse en un ejército financiado por el norte de Vietnam, por China y por el expresidente Sihanouk. Pol Pot seguramente no se podía creer lo que le estaba pasando. Los americanos, como no, dieron apoyo al gobierno de Lon Nol por estar en contra de los comunistas, enviando así tropas a sus fronteras y bombardeando el norte de Camboya, como ya se había hecho anteriormente. Pero, claro, de nada sirvió todo esto porque para el año de 1972 América había abandonado Vietnam y consecuentemente dejó al gobierno de Camboya solo y sin ayudas. Al margen de esto, durante los primeros años de los años 70 había rumores de cuán terribles y crueles las acciones de los Gémenes Rojos eran contra las ciudades que iban conquistando a su paso, matando
torturando y despedazando a sus gentes. Pero eso se mantuvo como un rumor y poco más. Con el gobierno de Camboya tiritando y los Khmeres rojos conquistando hacia el sur del territorio de Camboya, solo era cuestión de tiempo hasta que los mismos tomaran posesión de la capital del país, Phnom Penh. Y así fue en enero de 1975. La capital cayó. La embajada estadounidense evacuó en helicóptero. Lon Nol huyó y los Khmeres rojos toman el comando del país, acabándose así la sangrienta y devastadora guerra civil de Camboya, que dejó cerca de unos 300.000 muertos. Pero nadie se imaginaba cuán pequeño ese número iba a aparecer, poniendo en perspectiva lo que iba a ocurrir en los subsecuentes años. Después de la caída de la capital del país, los Khmeres rojos evacúan la capital, asegurando que Estados Unidos iría a bombardear la ciudad. Obvio, una mentira más. Pero aún así, unos 2 millones de personas abandonan la ciudad hacia el interior del país. Y te estarás preguntando por qué los Khmeres rojos deciden vaciar la ciudad. Bueno, dos motivos principales. El primero es que Phnom Penh representaba el antiguo régimen que los Khmeres rojos querían destruir. El segundo motivo era por razones ideológicas. Pol Pot creía en una sociedad socialista agraria, autosuficiente, el mismo estilo que, por ejemplo, el general Mao había implementado en China. Y es por eso que una de las primeras decisiones es enviar a la mayor parte de la población fuera de la ciudad hacia el interior del país, en trabajar a lo que ellos llamaban graneros colectivos. Cuando los ciudadanos llegaban a tales lugares, eran entrevistados sobre sus creencias, educación y experiencia de trabajo. Una pequeña minoría fue enviada de vuelta a la ciudad para trabajar en la industria. Las personas importantes del antiguo régimen o que de alguna manera habían sido parte del gobierno anterior eran inmediatamente asesinadas o enviadas a campos de concentración. El resto se mantuvo en las granjas ya mencionadas. En dichas granjas, el pueblo fue puesto a trabajar en la producción de arroz, entre otros productos, sin cobrar un salario, ya que el gobierno prohíbe el uso de dinero, porque según ellos, el mismo causaría corrupción tanto en el pueblo como en el gobierno. A los trabajadores se les daba ropa, comida, casa y ya, nada más. Por causa de esto, al gobierno de Pol Pot se le empezó a criticar de un gobierno esclavista. Pero, sinceramente, trabajos forzados y esclavitud es poco comparado con lo que en poco tiempo se convertiría el país. La milicia de los Khmeres rojos rápidamente comenzó a actuar sin impunidad contra el pueblo de Camboya, regularmente matando a inocentes que eran, bajo su juicio, amenazas al gobierno. A los muertos se les dejaba en los campos de arroz para así su cuerpo ser usado como fertilizante. Una frase muy común a ser utilizada era: mantenerte no es beneficioso, destruirte no es una pérdida. Mataban incluso a aquellos que parecían intelectuales o inteligentes, y por el simple hecho de llevar gafas de lectura te mataban porque significaba que sabías leer. Gente con conexiones al antiguo gobierno eran asesinados. Gente con profesión o intelectual era ejecutada. Étnicos de Vietnam, China o Tailandia, al igual que otras minorías, eran también ejecutados. A los trabajadores se les mataba por intentar escapar de las granjas o por simplemente quebrar una ley. Actos como comer frutas de un árbol eran vistos como actos de robo de propiedad privada y el castigo era la ejecución. A los trabajadores se les forzaba a hacer largas horas de trabajo sin descanso ni comida, resultando en muchas muertes y enfermedades. A muchos se les culpaba de sabotaje por no saber hacer el trabajo correctamente y se les mataba. En 1976, Pol Pot declara el establecimiento de la República de Kampuchea, colocando a Sihanouk como jefe del Estado. Pero Sihanouk era consciente de lo que estaba pasando fuera de las ciudades y estaba en contra de todo lo que Pol Pot hacía. Él abandonó su puesto y fue puesto en arresto domiciliario durante el tiempo que duró el gobierno de Pol Pot. Los Khmeres rojos no se mantuvieron por mucho tiempo en el poder, pero en 3 años pueden pasar muchas cosas. El gobierno le da el poder autoritario a la policía secreta llamada Santebal para literalmente cazar a todo aquel que fuese sospechoso de empezar una revolución contra el gobierno de Pol Pot, aún sin pruebas
o motivos justificados. Y no solo arrestaban al sospechoso, sino a toda su familia. El gobierno también empezó a construir y crear un network de prisiones y campos de concentración. El más conocido sería el llamado S-21 o Tuol Sleng, construido sobre una antigua escuela. Hoy, Tuol Sleng es mantenido como un museo para guardar la memoria de aquellos que sufrieron las atrocidades acontecidas en aquel lugar. Las estadísticas de Tuol Sleng son espantosas. De más de 20.000 personas que pasaron por ahí, solo 12 sobrevivieron, 7 adultos y 5 niños, un número difícil de digerir. ¿Cómo era el día a día en una prisión como la de Tuol Sleng? Las clases de la antigua escuela fueron convertidas en prisiones. Los prisioneros eran encadenados en las celdas, teniendo prohibido hablar entre ellos. Las condiciones eran antihigiénicas y, claro, enfermedades, moscas y mosquitos abundaban. Cada preso recibía cantidades mínimas de comida, las cuales consistían en un poco de arroz y agua. Y, evidentemente, no había atención médica cuando uno se enfermaba. A muchos se les impedía dormir para torturarlos. Todo prisionero era rutinariamente maltratado y torturado. También los electrocutaban, les arrancaban las uñas, les cortaban con navajas, les ponían en posiciones inhumanas. A sus heridas les ponían alcohol para más sufrimiento, aún del que ya tenían. Les ponían bolsas de plástico para sofocarlos poco a poco o les ahogaban bajo el agua por minutos para así asfixiarlos. Algunos doctores los torturaban haciendo experimentos con sus cuerpos y sus órganos vitales. En teoría, este trato inhumano a estas personas era para teóricamente extraer información sobre los enemigos del Estado. La mayoría de presos, tarde o temprano, acababan siendo enviados a los campos de la muerte. En total, más de 20.000 campos de la muerte habían sido creados por todo el país y en los mismos las víctimas del régimen eran ejecutadas y sus cuerpos abandonados. En estos campos, la muerte no era limpia y sin dolor. Todo lo contrario, eran cortados a pedazos y torturados hasta la muerte. Ni siquiera los niños se libraron de tales barbaries, muchos de ellos siendo víctimas y otros muchos llevando a cabo las torturas y las ejecuciones. En muchos campos a los niños se les dejaba colgados en los árboles de cabeza para abajo hasta morir. Este gobierno de la muerte duró 4 largos y tristes años, hasta que fuerzas externas vietnamitas pusieron fin a tal exterminación. Pol Pot se distanció de su antiguo país vecino durante estos 4 años, y esto instó a Vietnam a quitar a Pol Pot del gobierno de Camboya a la fuerza. El día de Navidad de 1978, Vietnam entra con 150.000 soldados en Camboya y en 2 semanas termina con el reinado sangriento de los Khmeres Rojos. Como no podía ser de otra forma, el pueblo de Camboya celebró la entrada de los vietnamitas en su propio país como una liberación. El número de muertes estimada durante estos 4 años es de unos 2 millones de personas, lo que es un 25% de la población total del país. Una auténtica barbaridad. El mundo tardó mucho tiempo en darse cuenta de las atrocidades que habían sido hechas en Camboya y, en efecto, durante los siguientes 4 años, los Khmeres Rojos continuaron teniendo representación en las Naciones Unidas. Sin embargo, entre los años 1979 hasta 1991 hubo conflictos entre los Khmeres Rojos y los vietnamitas, lo que continuó causando una gran inestabilidad en el país. Pero en 1991, con el Acuerdo de París, finalmente se llegó a la paz y, cómo no, a Sihanouk se le otorga el trono y es nombrado rey nuevamente. Pero Pol Pot no paró de luchar contra esa decisión hasta que los mismos Khmeres Rojos lo traicionaron y, cansados de él, fue encarcelado hasta que en abril de 1998 Pol Pot fallece a la edad de los 72 años. Y ya en los años 2000 los Khmeres Rojos habían desaparecido, dejando un legado de muerte, destrucción y tortura, muy difícil de olvidar. Muchos líderes de los Khmeres Rojos fueron perseguidos, juzgados y presos por sus acciones contra la humanidad. Hoy, pocas décadas después de las atrocidades perpetradas por los Khmeres Rojos en el nombre del comunismo, son pocos los que saben o son conscientes de cómo un grupo de comunistas, en nombre de su ideología, masacró una generación de camboyanos. Y esto
mis amigos, no se debe olvidar.